Mis padres les dijeron a todos que yo había fracasado. Me senté en silencio en la cena de compromiso de mi hermano. Entonces su prometida me vio y susurró, «Espera, ¿eres tú Michael Carter?» La sala se detuvo. Ni siquiera mi padre pudo hablar. Hola, Reddit. Nunca planeé asistir a la cena de compromiso de mi hermano. Honestamente, ni siquiera se suponía que me invitaran. Después de años de ser señalado como la oveja negra de la familia, el desertor, la decepción, el fracaso, ya me había acostumbrado a quedarme fuera de todo lo que tuviese que ver con la familia. Bodas, cumpleaños e incluso las reuniones de las fiestas pasaban sin una sola llamada o mensaje. Pero cuando mi prima Natalie me envió una invitación de última hora con el simple mensaje, «Tienes que verlo por ti mismo», la curiosidad pudo más. La cena se llevó a cabo en un restaurante elegante que mis padres no podían pagar por sí mismos, lo cual me dijo de inmediato que Mark, mi hermano menor, el hijo favorito, debía estar haciéndola muy bien. Siempre fue así, tenía puros dieces, becas, prácticas en despachos lujosos. Nuestros padres casi habían erigido un santuario en la sala de nuestra casa a sus logros cuando éramos niños. Cada error que yo cometía, cada desvío que daba, se magnificaba al compararlo con su perfección. Entré con una camisa sencilla y pantalones de vestir, sintiéndome completamente fuera de lugar. Nadie me esperaba, nadie siquiera levantó la mirada. Tuve que tocarle el hombro a mi madre para que parpadeara y me reconociera. Michael, dijo con voz plana, como si yo fuera un fantasma incómodo. Asentí, solo quería felicitar a Mark. Ella ni una sonrisa, tampoco papá. Mark se veía un poco incómodo, pero logró asentir con rapidez y rigidez, sin abrazo, sin bienvenida. Me senté al extremo de la larga mesa, lo más lejos de la pareja, lo más lejos del centro de atención. Noté el lugar vacío junto a mí, extraño, considerando que la mesa estaba completa, unas 30 personas, la mayoría desconocidas, familia extendida, compañeros de trabajo, algunos amigos. Casi no probé la comida. En su lugar, observé a mis padres derretirse de orgullo por los logros de Mark como si fueran un disco rayado. Papá contó 2 veces la misma historia de cómo Mark les compró un lavaplatos nuevo. Mamá repitió varias veces lo orgullosa que estaba de que Mark le propusiera matrimonio con un diamante de 2 quilates. Cada frase era como un empujón silencioso, así es como se ve el éxito. Y entonces, a media cena, llegó el último invitado. Ella era deslumbrante, no solo en lo obvio, sino en la forma en que se movía, segura, elegante, con un abrigo largo sobre los hombros y los tacones resonando suavemente en el piso de madera mientras se disculpaba por llegar tarde. Mark se levantó para recibirla. Cariño, pensábamos que no vendrías. Perdón, tuve una llamada de trabajo de último minuto, dijo con una risa. Sus ojos recorrieron la mesa mientras se quitaba el abrigo. Cuando su mirada se posó en mí, se congeló. Fue apenas un segundo, pero fue inconfundible. Su expresión pasó de lo casual a lo confundido y luego a algo más profundo, reconocimiento. Se acercó lentamente al asiento vacío junto a mí y se sentó con cuidado, sin apartar los ojos de mí. Luego, en voz baja y solo para mí, se inclinó. «Espera, ¿eres tú Michael Carter?» Me giré sorprendido. No me había presentado. Nadie lo había hecho. «Sí», respondí despacio. «¿Te conozco de algo?» No contestó de inmediato. En cambio, miró a Mark, luego a mis padres, que estaban demasiado enfrascados en su conversación para notarnos. «Soy Rachel», dijo, «Rachel Langston. Nos conocimos hace años en un congreso de tecnología en San Diego. Diste una charla sobre aplicaciones de IA adaptativa. Trabajabas en Nova SYNTH, ¿verdad?» Casi suelto el tenedor. Esa parte de mi vida había permanecido oculta, especialmente frente a mi familia. No sabían nada de mi trabajo. Asumían que había abandonado la universidad y desaparecido del mapa. Nunca se preocuparon por preguntar por qué no asistía a los eventos familiares. «¿Recuerdas eso?», pregunté, atónito. Rachel asintió, su voz aún baja. «Fui pasante de investigación en esa época. Tu charla cambió por completo la dirección de mi tesis. Incluso intenté contactarte, pero tú, desapareciste». Miré a mi alrededor. Papá había hecho una pausa a mitad de frase. Mamá fijó su mirada en Rachel. Debió oír mi nombre, Michael Carter. Papá lo repitió en voz alta. La mesa quedó en silencio. Mi tío dejó el vaso de vino en la mesa. Mi tía nos vio de él a mí. El rostro de Mark era una piedra. Rachel los miró sin inmutarse. «No me dijiste que tu hermano era Michael Carter». Silencio, un silencio espeso, vibrante, antes de que mi madre soltara una risa forzada. «Ay, Rachel, debes confundirlo con otra persona». «Oh. Michael, bueno, él ha tenido una racha difícil.
Abandonó la universidad. Hace pequeños trabajos ocasionales. ¿No es así? Parpadeé lentamente. Ahí estaba la narrativa que habían contado a todos. Rachel frunció el ceño. Eso no es lo que yo escuché. Michael Carter de Nova SYNTH es toda una leyenda en mi campo. Uno de los contribuyentes más jóvenes en tecnología de lenguaje neural adaptativo. ¿Estás diciendo que no es él? Antes de que alguien respondiera, saqué mi teléfono, abrí LinkedIn y se lo mostré. Ella lo escudriñó y sus ojos se abrieron. No manches, esto eres tú. Papá carraspeó, pero no supo qué decir. Me puse de pie despacio. Sí, dije, soy yo, el mismo Michael al que decidieron descartar, el mismo que se perdió navidades, cumpleaños y bodas, y ninguno de ustedes se molestó en llamar para saber por qué. Felicidades por tu compromiso, Mark. Rachel, encantado de verte de nuevo. Vas a hacer una gran incorporación a la familia, suponiendo que no te moleste que aquí todo el mundo mienta como respira. Empecé a alejarme y, tras de mí, las voces estallaron. Oí a mi madre gritar mi nombre. Alguien dijo, espera, pero yo no. Salí al frío de la noche con el corazón acelerado. Debería sentir rabia, pero no la sentía. Me sentía libre, pero lo que no esperaba, al llegar al estacionamiento, fue el ruido de pasos apresurados detrás de mí. Michael, espera. Me di vuelta, era Rachel, y la mirada en sus ojos decía que esa noche estaba lejos de haber terminado. Volví a verla en el pasillo, sus tacones resonando en el pavimento, sin aliento pero decidida, como alguien a quien han golpeado con demasiadas verdades de una sola vez y que no está lista para alejarse de ninguna de ellas. Michael, volvió a decir, más despacio esta vez, no tenía idea, ninguno de ellos mencionó lo que realmente habías hecho. Les esbocé una sonrisa débil. Sí, se aseguraron de eso. Mis padres no solo ignoraron lo que hice, lo reescribieron. Me convirtieron en un ejemplo de advertencia para que Mark se viera mejor. Rachel cruzó los brazos, tiritando un poco en el frío. ¿Es por eso que desapareciste de todo? Asentí. En parte, no me fui porque fracasé, me fui porque tuve éxito y ellos no pudieron soportar que no fuera el camino que querían para mí, sin título, sin ayuda, solo esfuerzo bruto y riesgos que no encajaban con la versión que tenían de mí. Guardamos silencio un momento, con el zumbido lejano del tráfico llenando el espacio. Entonces ella hizo la pregunta que no esperaba. ¿Volverías a entrar, por favor, aunque sea un par de minutos? Alcé una ceja. ¿Por qué? Porque no quiero ser parte de la farsa que hay adentro, dijo con firmeza. Y creo que mereces ser escuchado, no solo tolerado. Solté una risa suave. ¿De verdad quieres que entre ahí y dé una lección a un montón de gente que decidió que dejé de existir en cuanto dejé de encajar en su narrativa? No, aclaró, quiero que entres como tú mismo, no como la versión que inventaron. Ya sacudiste la sala con solo existir. Quiero ver qué pasa cuando cuentas tu verdad. Lo pensé, cada parte de mí quería alejarse y no mirar atrás, pero otra parte, la que pasó años cargando su silencio como un peso, quería dejarlo caer para siempre. Está bien, dije, vamos a arruinar el postre. Cuando volvimos a entrar juntos, la sala no se había recuperado. Mis padres susurraban furiosos. Mark estaba junto a la barra, mirando su copa. Todos los demás se habían sumido en una charla incómoda, fingiendo que nada había pasado. Rachel carraspeó. Todos, dijo en voz alta. La sala volteó hacia ella, se miró con Mark, asintió una sola vez y se hizo a un lado. No necesité alzar la voz, el silencio ya decía todo. No pedí ser el centro de nada esta noche, empecé. Vine a dar las felicitaciones. Pensé que me sentaría en silencio, sonreiría, cenaría y me iría, pero al parecer, mi silencio es demasiado ruidoso para esta familia. Mi madre abrió la boca, pero la interrumpí con una mirada. Hace años me descartaron, y lo permití porque era más fácil que pelear para que me escucharan. Pero aquí está la verdad, no abandoné la universidad porque no pudiera con la escuela. Abandoné porque recibí una oferta de Nova SYNTH tras una competencia de IA, de esas ofertas con las que la gente sueña. Trabajé allí 5 años y contribuí a avances que tal vez hayan leído en titulares, sin relacionarlos conmigo. Luego fundé mi propia empresa. Me va bien, más que bien. Algunos invitados se cruzaron de brazos. Mi tío susurró algo a mi tía, que ahora estaba completamente alerta. Mi padre tensó la mandíbula sin decir nada. ¿Por qué nunca nos lo contaste?, preguntó. Lo miré largamente. Porque nunca preguntaron. Se conformaron con suposiciones que encajaran en su historia. Mark finalmente habló. Siempre hacías todo sobre ti, Michael. Lo miré sorprendido. ¿En serio?
Yo fui el que faltó a todas las fotos familiares en los últimos 10 años. Tú tuviste cada celebración, cada momento. Tuviste la casa, el orgullo, el protagonismo, y aún así crees que yo no hice el esfuerzo. Él se encogió de hombros. No hiciste ningún esfuerzo. Lo fulminé con la mirada. Hice el esfuerzo. Mandé tarjetas. Dejé mensajes de voz. ¿Recuerdas cuando mamá se operó hace 5 años? Viajé para verla. Ella les dijo a las enfermeras que yo era un amigo de trabajo de visita porque no quería que supieran que era su hijo. Ahí fue cuando dejé de intentar. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Mamá parecía haberse tragado cristales. Papá apretó la mandíbula, pero no habló. Rachel dio un paso al frente. No me importan las historias que les contaron. El hombre que conocí hace años cambió mi forma de pensar. Y esta noche vi a un grupo de personas intentar enterrar ese talento solo porque no lo comprendían. Se volvió hacia Mark. Si mentiste sobre tu propio hermano, ¿qué otras mentiras habrás contado? Él quedó atónito. ¿De qué estás hablando? Me dijiste que se fue después de que lo arrestaran por robarle a un cliente, que se avergonzó y dejó a la familia destrozada. Eso fue lo que dijiste en el brunch con tus amigos. La sangre se le fue de la cara. Mamá le lanzó una mirada de advertencia. Rachel miró al resto. Si así funcionan las cosas aquí, no sé si pertenezco a esta familia. Luego se volvió hacia mí y dijo algo que nunca olvidaré. Eres el único aquí en quien realmente confío. Fue como un mazazo. No dije nada más. Salí de nuevo, esta vez sin que nadie me detuviera. Rachel me alcanzó en el pasillo. ¿A dónde vas? A casa, respondí. A mi vida de verdad, la que construí sin su permiso. Ella sonrió. ¿Te importa si te acompaño? Parpadeé. ¿Hablas en serio? Lo estuve desde el momento en que me di cuenta de quién eras, contestó, y aún más cuando vi la cara de tus padres. Salimos juntos, por primera vez en años. No me sentía el fracaso de la familia ni el hijo invisible. Me sentía alguien que ya no tenía nada que demostrar, y finalmente visto por quien realmente era.